Bueno, buenos días, ¿cómo están, estimados empresarios? Ya somos 24 en la sala. Bueno, agradecerles por su compromiso. Eh, Como bien se conversó ayer, se van a cumplir con las fechas y horarios pactados para llevar a cabo este curso, bueno, que finalice este viernes. Y bueno, hoy en la clase 2 vamos a seguir con la pauta que figura en el brochure del curso. Y bueno, para contarles de que, y hacerles recordar que este curso de alianzas de ferias y workshops turísticos es una fusión de temas que ven en pantalla. En la malla curricular de los 2 primeros años de este programa, el programa comercial, eran 2 cursos por separado, ¿no? Gestión de alianzas estratégicas y participación en ferias y workshops. Como recordarán, a inicios de este año se cambió la malla curricular y tenemos pues de que estos 2 cursos eh, se fusionaron y aquí estamos en el curso de alianzas, ferias y workshops turísticos. ¿Por qué les comento esto? Porque hoy día vamos a tener el módulo B que se va a centrar netamente en alianzas estratégicas. Como les comenté ayer, este curso está siendo dictado por gente de la casa, por especialistas de turismo de PROMPERÚ, y así como ayer nos acompañó Luis Álvarez para ver el tema de ferias, nos explicó un poco cómo inscribirnos como empresa a ser coexpositora de PROMPERÚ, qué requisitos tenemos que cumplir para participar en ferias y workshops. Hoy día vamos a tener a Estrella Aco como capacitadora, como profesora, y nos vamos a centrar en el módulo B de alianzas estratégicas. Así que, eh, bueno, para contarles de que Estrella es especialista de nuestro equipo, del Departamento de Gestión de Segmentos, eh, pero ella también ha tenido experiencia en otras áreas de PROMPERÚ. Justamente estuvo 3 años en el equipo de alianzas estratégicas. Entonces, hoy día lo que vamos a ver en temas de alianzas, ella tiene bastante experiencia con el tema. Así que, Estrella, ¿cómo estás? Te doy el pase. Buenos días, Carlos. Ya después lo... Sí, voy a dejar de compartir pantalla. Ok. Justo un poco para conversar sobre este módulo. El objetivo un poco es de que al finalizar este curso, ustedes puedan saber identificar oportunidades de potenciales alianzas, cómo concretarlas y realizar el seguimiento periódico de estas. Bueno, unos días. No se escucha bien, no se escucha bien. Sí, ¿Ahora se mejor? se escucha bajito. ¿Ahora mejor? Sí, Sí, ahora sí. mucho. Ya. Bueno, entonces como les explicaba, los objetivos un poco de este modo en particular del módulo de alianzas es que ustedes al finalizar el curso sepan cómo identificar oportunidades de potenciales alianzas, cómo concretarlas, y algo clave que a veces olvidamos es cómo realizar el seguimiento periódico de estas. Y un poco el objetivo de ello es cómo encontrar nuevas oportunidades de negocio y ampliar ampliar el alcance de las acciones que realiza la empresa. Asimismo, también es importante cómo diseñar una propuesta de alianza estratégica con una perspectiva ganar-ganar para todas las partes. Entonces, a nivel introductorio, un poco es ver cómo es el enfoque de las alianzas estratégicas en este siglo. A ver, me dices que no se ve bien la diapositiva. Vamos a ver, voy a quitarle, voy a volver a compartir para que ver si no se ve. Me dicen si ahora se va a ver mejor. Ahora sí. Sí, ahora sí. Entonces, un poco a nivel del concepto, que actualmente se maneja un poco, la alianza es una relación ya sea entre personas, grupos, instituciones o gobiernos que comparten recursos para un beneficio mutuo y o lograr un propósito en común. Y algo clave de esto es a veces
¿por qué es importante hacer alianzas, ¿no? Entonces, algo clave, y creo que es la base para toda empresa y también incluso para el gobierno, es que los recursos son limitados, ¿no? Entonces es algo como amplío. Las alianzas permiten potenciar las fortalezas de nuestra empresa, generando valor junto a otros que nos complementan porque tienen competencias nuevas. Y eso permite crear beneficios para ambas partes. También nos permite ampliar el alcance y el impacto de las acciones que venimos realizando y que podemos hacer de manera individual, ¿no? Al sumar más fuerzas, también nos puede permitir llegar a nuevos clientes, aumentar la visibilidad y o mejorar la reputación. Si es un aliado que está bien posicionado, entonces me ayuda también a mí a tener una mejor visibilidad. También me ayuda también a minimizar riesgos, porque al compartir el riesgo con otra persona no es lo mismo que lo haga solo. Y de repente puede ser que para determinada acción busco a alguien que ya tiene más experiencia en el tema. Entonces eso me ayuda a que yo haga una acción por separado, donde mi curva de aprendizaje va a tomar más tiempo, ¿no? Entonces, algo clave también cuando se habla de alianzas es el tema de que se considera mucho también el tema de creación del valor compartido. Entonces, cuando hablamos de este concepto, que es algo que introduce Porter con Kramer, es la capacidad de una empresa para ir más allá de satisfacer las necesidades del cliente, para abordar necesidades sociales fundamentales a través de su modelo de negocio. Entonces, acá también es algo interesante porque nosotros vemos que hay un cambio a veces en la idea de la empresa tradicional, ¿no? O sea, no es solo cómo la empresa genera más recursos, cómo genera más ingresos, sino cómo puede tener un impacto positivo en el ámbito donde se encuentra, cómo puede contribuir con la ciudadanía, con la población local, cómo puede de repente contribuir para que se proteja el medio ambiente, o si hay una intervención, por ejemplo, ese es el caso de turismo, que estamos en zonas naturales protegidas, también cómo minimizar ese impacto, ¿no? Entonces, para ello, cuando hablamos de valor compartido, siempre es clave ver el tema de la orientación, ganar-ganar, el famoso win-to-win, es un enfoque esencial y que hay una mirada más de largo plazo, porque a veces uno tiene la tentación del día a día y quiere como que ver algo concreto de resultados rápidos, y es un poco también se complementa con lo que veían ayer con Luis, o sea, de que decían, oye, no es que a una feria voy a ir y de pronto ya van a aparecer los resultados, o sea, no recuerdo si le decía, pasó tiempo que no, y de pronto vino y surgió, ¿no? Entonces es algo como que poco a poco y ver que las alianzas es algo que busca rentabilidad en el largo plazo. También cuando hablamos de valor compartido es importante involucrar a la comunidad en la creación de valor y implica también integrar el beneficio económico con el beneficio social. Entonces acá también se habla mucho de la orientación, el tema del enfoque de la sostenibilidad. Acá ahorita justo un poco para ver más el caso aplicado a turismo, porque a veces decimos, oye, una empresa grande, pero ¿cómo una empresa de nuestro sector puede aplicar a esto que les estoy mencionando? Entonces acá voy a compartir un extracto de una de las ponencias que tuvimos en el bloque de turismo el 25 de noviembre del evento Inspira, que justo es una empresa mexicana. Rutopía, como les decía, es una empresa social. Nosotros vimos 3 grandes retos en el sector turístico en México, que es la falta de digitalización y de profesionalización del sector, un producto turístico increíble, pero desarticulado, y falta de acceso a los mercados. Entonces, lo que Rutopía hace es solucionar estas 3 problemáticas a través de la digitalización de la oferta turística. En la actualidad tenemos más de 450 proyectos ecoturísticos mapeados y fortalecidos. Contamos con la articulación de viajes, además de generar un puente entre las comunidades, los proyectos, les damos salida de mercado y también diseñamos experiencias para viajeros en busca de estos productos de turismo de naturaleza y de turismo.
Lo más importante de Rutopía es que no solamente somos una empresa, una startup, sino nuestro modelo de impacto. Nuestra misión es regenerar la naturaleza y la cultura en México. Entonces, el turismo no es un fin, el turismo es solamente una herramienta de transformación social. México es asombroso. No tenía idea de lo increíble que sería mi experiencia. Naturaleza, paisajes idílicos, cultura, comida deliciosa. Y las personas, siempre recibiéndonos con una sonrisa. Durante el viaje, conecté con lugares y sensaciones que no sabía que existían. Al mismo tiempo, fue muy claro para mí que estaba apoyando a comunidades locales y a la conservación de sus ecosistemas. Yo había viajado antes, pero Rutopía cambió mi perspectiva del mundo y de mí misma por completo. Ahora sé que nunca volveré a viajar de la misma forma que antes. Entonces, algo interesante de este caso, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, te escuchamos. Sí, Sí, se escucha perfecto. Gracias. Algo clave de este caso era también cambiar el concepto a veces de aliados, ¿no? O sea, a veces aliados tenemos que mapear la intervención de la empresa. Y acá, por ejemplo, el aliado y el proveedor clave de Rutopía son las comunidades. Entonces acá, de hecho, vemos algunos testimoniales, por ejemplo, que tienen, ya sea de este proyecto ecoturístico de las mujeres de milenarias de Oaxaca. Entonces, de cómo poco a poco ellos son los aliados, o sea, la razón de ser Rutopía sin ellos no podría ofrecer, ellos no se venden realmente hacia el público final, hacia el turista, como una plataforma tecnológica, sino lo que ellos ofrecen son estas experiencias y que tienen que identificar también aquellas debilidades y puntos de mejora. O sea, ellos, es una capacitación constante que trabajan con las comunidades de seguimiento, de monitoreo y de cómo generando este flujo y cómo van alternando, ¿no? Para llegar al punto de que tienen más de 450 emprendimientos dentro de Rutopía que comercializan, ¿no? Entonces, ellos son una empresa a nivel de certificaciones, ellos, bueno, están como, van a ser que la Secretaría de Turismo Sector, tienen como están dentro del Registro Nacional de Turismo, han postulado premios, han ganado el premio Halls Prize de las Naciones Unidas hace unos 4 años. Tienen la certificación de empresa B, o sea, una empresa con un enfoque social, que va un poco en la línea también de la creación de valor compartido que hemos visto antes de ver el caso. Y tiene diferentes aliados, ¿no? O sea, y que le permite, por la concepción y el modelo de negocio que tienen, o sea, por ejemplo, aliarse con el ecosistema de innovación, o sea, el Hub de Emprendimiento Social Innovador, Halls Prize que lo le ha dado Catapulta para poder tener mayor visibilidad, o sea, llegar a punto como Forbes, otras organizaciones también que comparten la visión o tienen valores en común e intereses en común, ¿no? Y algo clave, porque a veces pasa mucho en nuestro sector, o sea, hablamos mucho que somos la industria sin chimeneas, y el impacto positivo que podemos tener en el cuidado del medio ambiente, de impacto positivo con las comunidades, pero nos falta cuantificar, o sea, eso es clave, el tema de cómo identifico qué KPIs, qué indicadores tengo. O sea, acá, por ejemplo, Rutopía, y esta es información de su web, ellos mencionan que a la fecha tienen 435 proyectos ecoturísticos como parte de la red de Rutopía, han beneficiado más de 920 familias, y a nivel, no ven a nivel económico de monto de ingresos, sino de
cuántos días, ¿no? De experiencias ellos han generado. A la fecha tienen más de 23.500 días de viajes vendidos. Entonces, algo clave también cuando queremos realmente ir más allá con las alianzas es esto, o sea, poder no solo ver el modelo de negocio, ahorita Cecilia todavía el pase, sino también es ver qué indicadores puedo levantar, y porque eso me va a ayudar también a atraer partners, alianzas que puedan sumar. Dime, Ceci. Puedes acercar más al micrófono porque no se te escucha mucho. Despacito está tu voz, no se te escucha bien. ¿Me permiten un momento que voy a ver si traigo micrófono? Un ratito, por favor. Mira, no abre el micrófono Gracias. mío. Bueno, mientras Estrella se reconecta, les comento que ayer por la tarde-noche se les habilitó a todos el curso en el aula. Si por ahí alguno no tiene acceso aún, me escribe al grupo o a mi correo y para ayudarlo. Porque, bueno, se ha habilitado con el correo que cada uno puso al momento de inscribirse en el aula. Vi que todos ya tenían cuenta en No, en mira, la quiero hablar y plataforma, no se abre mi micrófono. así que porque estoy dejando ahí mis datos A ver, y alguno quiere inscribirse o tiene una consulta. Ahora me dicen si me escuchan mejor. Hola. Perfecto, perfecto. Sí, Ya, genial. Ah, Estrella, yo quería hacer una consulta. En el Perú hay alguna empresa que tenga la misma cantidad de alianzas o algo parecido a Rutopía? ¿Saben de algún caso parecido? no se te escucha, perdón, estaba Estrella. hablando con el micrófono apagado. Justo lo que estaba mencionando era que a nivel de indicadores, ¿qué tanto socializamos ello? Porque uno de los, por ejemplo, de los proyectos cuando estaba buscando qué casos podía poner, o sea, uno de ellos es Andean Lodge, pero no es que sea tan pública de cuántas familias o proyectos así, además también porque ese es como una especie de marketplace. Ojo que esta es una startup, ¿no? Porque a nivel, digamos, de casos conocidos de éxito de sostenibilidad, generalmente un clásico es de Inglaterra, Posada Amazonas, ¿no? Pero es una sociedad que es junto con la comunidad del infierno. Pero es cierto, ahorita tal empresa, entonces eso es clave y es un punto que poco a poco tenemos que ir viendo cómo se trabaja. Sí, creo que Rainforest Expeditions también tenía algo parecido con la comunidad de infierno también, ¿no? Sí, eso era lo que te decía de Posada Amazonas, pero no te llega a decir cuántas ¿Cuántas personas, familias? cuántas Así es. familias. Ahorita vamos a ver otros casos también de cómo están cuantificando, ¿no? Entonces, para ir viendo, y ello nos permite luego, o sea, gracias a estos números, ellos luego han podido ganar este premio. Porque han podido identificar, entonces eso es clave, cómo, de qué manera, y acá es una cifra que como ven no es sensible, porque a veces sabemos que el tema de ingresos puede ser una cifra que es confidencial, que y acá no están hablando directamente, sino es cuántas familias, cuánto es ahorita, cuántos proyectos, voy a darles otros ejemplos. Y acá vemos un poco también la variedad de tipos de alianzas que pueden haber, ¿no? O sea, por un lado, en este caso de Rutopía, vemos que es un acuerdo para operar un servicio específico. O sea, de hecho, sus aliados son estas comunidades, y sin esas comunidades, Rutopía no podría ofrecer su servicio, es su razón de ser, ¿no? Luego, por otro caso, tenemos las iniciativas empresariales conjuntas, los famosos joint ventures, y acá, por ejemplo, un caso clave es de las aerolíneas, ¿no? O sea, cuando se unen para tener una mayor cobertura. Entonces no es algo a veces de acaparar, es, oye, ahorita no voy a tener las unidades, los costos, etcétera, pero me puedo aliar con alguien que es mi par, o sea, del mismo rubro, porque a veces uno piensa que es competencia y eso me permite poder llegar a mayores destinos, tener mayores frecuencias, mejorar la conectividad. Entonces, de hecho, por ejemplo, acá copiaba un
un testimonio de justo del vicepresidente de planificación de la red Delta, que explicaba un poco ahora que después de la pandemia, que de hecho se redujeron muchas rutas, se cancelaron varios también vuelos que tenían ellos a algunos destinos. Ahorita ellos están reconstruyendo su red, porque la promesa para sus clientes es un acceso fácil y cómodo a donde quieran ir, y que cumplen con la promesa de que tienen ahorita 74 vuelos diarios desde 21 destinos europeos a más de 10 puntos de entrada a Estados Unidos. Entonces, algo también clave es que cuando vemos en alianzas, y este valor conjunto tiene que ser un valor conjunto para mi cliente, ¿no? O sea, porque si realmente para ese cliente no es algo de valor, realmente el impacto de que haga la empresa o no, o sea, ahí también nos da un indicador de ver hacia dónde ir. Luego, otro tipo de alianzas, cuando vemos el tipo de alianzas, es las alianzas público-privadas. Y acá un ejemplo, no sé si hay alguna, creo que acá no hay empresas del norte, ¿no? En el equipo ahorita de los participantes. Mira, hola, mi nombre es Giovanna Pérez de Latin American Trips. Bueno, ¿Qué tal? vivo en Lima, tengo mi empresa, pero soy norteña. Y te comento que lo que sí me gustaría es que me seas un poco más detallista. ¿Cómo se podría hacer? O sea, yo tengo alianza con un apicultor en Chiclayo, en Lambayeque, ya, porque yo postulé un concurso, porque yo soy guía, vengo de Senfotur, ya, que hubo el año pasado, y yo hice un programa desde el punto de vista de sostenibilidad y gané. Entonces eso lo he plasmado en mi circuito del norte, ¿comprendes? O sea, he puesto lo que es la parte de sostenibilidad, ¿en qué sentido? Tanto en ayudar a las comunidades, no solamente al apicultor, sino también a una sociedad de mujeres tejedoras que tienes tanto en Tucumé como en la parte cerca al bosque de Poemape, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el bosque de Poemape, ¿no? Que es el bosque más denso del planeta Tierra, porque no hay otra experiencia en esa más que es la única, porque ahí no solamente ves cultura, también tienes la parte ecológica de birdwatching, caminatas cortas, picnic, bicicleta, etcétera. ¿Comprendes? Entonces, y la parte también, por ejemplo, de una experiencia gastronómica, porque tú sabes que el norte es muy rico en la gastronomía peruana. Entonces, lo que sí necesitaría es, o sea, tendría que ser un documento, o sea, tú nos has explicado mucho, ¿no? Y me parece muy interesante lo de México. Bueno, México pues nos lleva muchos años en turismo, porque México está al lado de los gringos que les han enseñado a ellos esa parte, pero esos videos me hace parecido mucho a PromPerú, ¿me entiendes? Y creo que de PromPerú está mucho mejor. Entonces, yo sé que dentro de los participantes hay muchas empresas que la practican, pero lo que nos falta es pulir ese diamante en bruto. O sea, ¿cómo hace esta empresa? Yo tengo alianza con el señor, tengo que hacer un documento donde decir Latin American Trees con este apicultor tal, estamos haciendo estas alianzas estratégicas y presentarlo a ustedes. Porque yo tengo entendido que Alianzas Estratégicas en PromPerú apoya a LAN y han apoyado a muchas empresas grandes, que no voy a decir el nombre, para hacer mucha publicidad en el exterior, porque vendían paquetes, claro, en la parte receptiva a Perú, ¿no? Porque eso sí existe. Tengo entendido que este año ha sido solamente para las aerolíneas y que el próximo año van a ser tour operadores del exterior. Si me equivoco, me puedes rectificar. Muchas gracias. Sí, no te preocupes, Giovanna. De hecho, ahorita tenemos 2 sesiones para ir a alianzas. Vamos a ver, ir el proceso y cómo ir aterrizando y puliendo acciones que realmente, y desmenuzar. Porque ahí también, no me voy a adelantar un poco porque luego vamos a tener matriz, entonces ahí me va a permitir ver el caso que nos has dado de los apicultores, las mujeres tejedoras y gastronomía en Tucumé y el bosque de Pomac, para ver realmente el impacto y cómo, o sea, y a veces... Ahora, respecto al tema de las ferias, y justo de hecho ahorita por eso luego nos vamos a ir a la siguiente diapositiva, algo clave es el tema de las alianzas públicos-privadas, es cómo, y ahorita en todo caso me adelanto, en principio, algo clave en el territorio peruano hay que considerar que el Estado peruano no puede beneficiar directamente a una empresa, en principio. ¿Y qué pasa? Dependiendo de la entidad, pueden existir directivas, procedimientos, normativa interna que sí viabilicen
el desarrollo de, ya sea de apoyos o de alianzas al sector privado bajo determinados parámetros, criterios, y que tienen que haber formato, un concurso, convocatoria abierta, ventanilla, dependiendo de cómo sea ese procedimiento, y una previa evaluación. Pero no es que directamente yo voy Pepito Tours y voy a PromPerú o voy a Mincetur y me van a financiar algo. O sea, de hecho, por ejemplo, Turismo Emprende, para poder financiar y dar esos subsidios hay un marco legal y normativo. Entonces, algo también clave para considerar en el tema de alianzas público-privadas es el reglamento de organización y funciones, el famoso ROF. Porque ¿qué pasa mucho? O sea, a veces el turismo somos una actividad transversal. Entonces, hay cosas, por ejemplo, ahorita con el caso me das con el santuario Bosque Pomac, es un santuario histórico, natural, entonces ahí tienes al CERNAM por un lado, con el Ministerio del Ambiente, también tienes al Ministerio de Cultura, por el tema de Tucumé, entonces son actores diferentes, o sea, si quieres ver el tema de trabajar algo con la pava aliblanca que está ahí, o el oso de anteojos, tu aliado es MINAM, por ejemplo, el CERNAM. Si vienes a PromPerú a decirnos, oye, que sí, que yo quiero hacer un proyecto de conservación, PromPerú te va a decir, mi rol es promocionar. Por más que me parece válido y valioso el proyecto que tienes, por ejemplo, si fuera un proyecto de conservación, por mi función, por mi ROF, no me corresponde. Luego justo en ¿cómo se llama? Justo dentro del marco Inspira, tuvimos mesas de trabajo para ganadores de las competencias de startups que hicimos y de proyectos innovadores. De hecho, Cecilia estuvo presente en una, y yo me acuerdo que ella mencionó que cuando estaba trabajando al inicio en la punta no había un marco legal, y si a la municipalidad y al MINAM. Entonces es clave siempre para ver con quién me alío, es qué función le corresponde, y que a veces no hacemos esa tarea, a veces de repente todavía no, pero sí es clave para también maximizar y optimizar el tiempo de ustedes, porque es tiempo, son recursos, es estar atrás. Luego otra cosa importante es de que no necesariamente las alianzas tienen que implicar un recurso monetario. Por ejemplo, una de las estrategias que tiene PromPerú es el tema de promover los viajes de incentivo, convenciones y eventos grandes. Entonces, por ejemplo, el equipo que lidera esa estrategia coordina mucho con gremios, sobre todo en el tema de, por ejemplo, de médicos, y lo que da el apoyo para un Perú, más que un apoyo económico, es de asesoría, de cómo poder ganar, ser sede, y a veces hasta carta de gobierno de apoyo a la asociación para ser sede. Entonces ahí no hay un tema monetario, pero sí para el tipo de actividad que quiere, para esas organizaciones, es clave ese apoyo. Entonces también a veces hay que ampliar la mirada y no mirar solo en temas económicos. Algo también clave, y por qué ponía el ejemplo acá de Muchic, porque es lo que vamos a ver más, es que es más sencillo para que el privado se una, ya sea con una asociación, ya sea con una cámara, que cree una persona jurídica, pero de agremiar. Entonces ahí sí es más factible que el gobierno, ya sea de diferentes instituciones, ya sean nacionales, provinciales o distritales, puedan apoyar incluso cooperación internacional. Es más sencillo que puedan, por ejemplo, Feria Muchic, es una iniciativa de la Cámara de la Libertad, y que apoya PromPerú, en algunas veces, en algunas ediciones, apoyado a la Municipalidad de Provincial de Trujillo. Ahora, respecto a lo que menciona Giovanna, efectivamente, otra de las estrategias, como es la atracción de convenciones y eventos, el tema MAIS, es el tema de alianzas estratégicas para turismo receptivo, y que es una estrategia que también la trabajan otros destinos. Entonces, y acá algo clave es de que si, por ejemplo, decimos en Australia, imagínense que vemos un comercial hermoso, maravilloso de venir a Perú, pero el australiano dirá, ¿y Perú dónde es? O sea, a veces nosotros creemos que todo el mundo sabe dónde está Perú, pero no. ¿Y cómo llego a Perú? Es como decir, para nosotros Nepal. ¿Cómo llegas a Nepal? Hay vuelos directos, ¿cuánto tiempo tienes que estar en Nepal? Entonces, es más sencillo para ellos aliarnos con una empresa que ellos conozcan y que sea con una oferta de repente
3 días, visita Perú 7 días y 6 noches por tanto precio, y una empresa que ellos conocen porque es del destino. Entonces, y ahí se usan otros indicadores, que es algo que también vamos a ver en las 2 sesiones. Entonces, si bien PROMPERÚ hace campañas cooperadas de publicidad, estas tienen una directiva y un proceso de convocatoria abierta y tienen que cumplir requisitos, y en las cuales no solo la empresa dice, oye, yo necesito, por ejemplo, tanto dinero para hacer esta campaña publicitaria, sino que tiene que ofrecer indicadores. Ya, yo te voy a pedir tanto dinero, pero yo te aseguro que el resultado va a ser que yo voy a vender tantos asientos, voy a vender tantos paquetes si es tour operador. O sea, yo, por ejemplo, cuando sean alianzas estratégicas, en turismo receptivo, yo veía el mercado brasilero, argentino, Chile y México y Australia, entonces, e Italia. Entonces ahí era con aerolíneas, era a nivel de vuelos o de asientos, y a nivel de turoperadores, como hemos tenido, por ejemplo, en Brasil, estamos con un monstruo como CBC, entonces ya era a nivel de paquetes, a nivel de hoteles, y lo que se busca es, ¿y cuál era el ganar de PROMPERÚ? El ganar de PROMPERÚ era buscar en temporada baja, tratar de atraer vuelos, o sea, porque en temporada alta es absurdo, y también tratar de promocionar destinos que a veces de repente no son, no comercializan tanto estas aerolíneas o estos turoperadores. Entonces a veces sabíamos, por ejemplo, me acuerdo que cuando yo iba a Brasil, a veces les decía, ya, obviamente ellos van a querer Cusco, pero también métele a veces Puno, también métele Arequipa, también métele Ica, porque yo veía que para el público brasilero era interesante. Entonces equiparábamos y decía, oye, ya de la campaña que tú me estás pidiendo, tienes que alternarme estos destinos. Entonces ya vas viendo el impacto que vas teniendo, y no es como cuando habitualmente se hace una campaña de promoción sola PROMPERÚ. Entonces el indicador que va a tener generalmente es el alcance y el impacto. Pero no sé, volviendo al ejemplo de Australia, ¿cuántas de esas personas, de esos australianos que vieron el comercial, vinieron a Perú? En cambio, si yo hago una campaña con una aerolínea o con un tour operador en Australia, puedo saber, por ejemplo, me alío con Intrepid. Y Intrepid ya, hacemos la campaña cooperada, y yo sé que tú, o sea, previamente entre el proceso tú me vas a traer al final del año o por esa campaña tantos pasajeros. Y ese es el compromiso, entonces se ve una rentabilidad porque tiene un indicador más allá del impacto y el alcance que son los indicadores publicitarios tradicionales. Entonces es una estrategia clave e interesante porque te permite afinar indicadores que habitualmente no se logran tener. Claro, lo Y que hay, tú dices me parece, perdóname, es correcto, pero acuérdate que CBC tiene un operador aquí con quien trabaja. Entonces, si bien es cierto, hacen campañas, en este caso alianzas estratégicas. Lo que yo te preguntaba era, ¿no? Que yo, por ejemplo, yo no voy a la feria Mochi porque yo soy coexpositor y me voy a todas las ferias. Entonces yo estoy promocionando mucho el norte, ¿comprendes? Muchísimo, creo que soy la única de las empresas que promociona el norte, ya desde el punto de vista de sostenibilidad. Y sé que ustedes, y nos puedes decir, porque tú sabes los montos, cuánto les dan a las aerolíneas y a las empresas del exterior, porque CBC trabajaba antes con Viajes Pacífico, ahora, bueno, está con Cóndor, ¿no? Claro, o sea, hacen la promoción, correcto, les dan un dinero, porque ahí está esa alianza, ¿no? Que ustedes les tienen que dar un dinero para que ellos promocionen, y claro, tú le pones un poco Ica, un poco Arequipa, correcto, me parece perfecto. Pero yo como empresa, que no soy grande, pero sí que me puedo aliar con una empresa en España, o no sé, o en México, ¿no? Que no sea, por ejemplo, Julia Tours, sino que sea otra empresa, no sé, Mamita Tours, por decirte, ¿no? Entonces, a eso me refiero. Ustedes solamente que apoyan a través del marketing, porque su función de PROMPERÚ es promocionar el destino. Esa es su función de ustedes. Y para eso ustedes reciben dinero que les da el Estado, ¿no es cierto? ¿Cómo promocionan? Entonces, mi pregunta era, ¿yo como empresa tendría esa oportunidad o tendría que buscar
Aerolíneas no, porque LATAM, ellos venden y ellos tienen sus propias oficinas acá y nos sacan la vuelta a nosotros. Y ellos inclusive a través de sus, dentro de la aerolínea, bueno, en el avión se ve, ¿no?, toda la promoción que hacen de Perú, ¿no? Que ustedes hacen esa alianza, pero tengo entendido que reciben, creo que el concurso está $70,000 o más, si no me equivoco. O a No, lo lo que mejor pasa estoy es que equivocada. Lo que pasa es que el aliado, ojo, que es un concurso abierto. Y en el caso de la herramienta de alianzas estratégicas de receptivo, ahorita se está enfocando en aerolíneas, porque también hay una tendencia a veces ahorita se quería recuperar el número de llegadas. Entonces, ojo de que ahí no pueden participar empresas peruanas, sino tienen que tener, digamos, el domicilio legal fuera de Perú, en alguno de los países donde se está convocando. O Entonces, sea, tengo tienen que que ser, conseguirme un aliado de allá, por decirte, mira, sí, Egipto en España, pero tienen que ser de los mercados priorizados por por Perú donde supuesto, se vaya a abrir. O sea, por por ejemplo, si supuesto. viene Turquía, pero no está priorizado como mercado, entonces por más que sea la empresa más grande de Turquía, no. Y hay algo clave, lo que pueden hacer los partners peruanos es asesorar, porque igual al ser una institución del Estado hay bastante documentación. Entonces pueden ayudar a completar o qué sé yo, pero se evalúa sobre los formatos que están en la directiva, en la convocatoria, y nuevamente es solo con empresas que están en el extranjero, en el país donde se está abriendo la convocatoria. ¿Nos Y ahí, podrías enviar esa información? Porque eso sí me interesaría y creo que a todos nos, al menos a mí me interesaría tener esos formatos para saber y poder asesorar, porque yo sí trabajo con el mercado español. O sea, mi mercado a claro, mí es España, que me está dando de comer. Entonces, a pesar con los problemas que hay, pero igual ellos vienen. Ya, entonces, si serías tan amable, te lo voy a agradecer. Mándanos todo lo que nos estás diciendo, mándanos esos links, esos formatos para tenerlo, para sí. poder así Ahora, asesorar a las empresas en España. Muchas gracias. sí, no te preocupes. El viernes justo va a estar Denise Galvez, que ella es actualmente especialista de alianzas estratégicas, entonces, porque recién se publica cuando hay una convocatoria vigente. Cuando no hay convocatoria vigente, no se publica. Entonces, como ahorita no hay convocatoria vigente, no hay, pero yo creo que sí es posible que Denise les adelante para el próximo año a qué mercados se van a abrir convocatorias. Y Pero para que deben de tener los anteriores, o sea, los no, anteriores. lo que pasa es de que la directiva cambia y la directiva se ha cambiado. O sea, porque es un proceso de mejora continua, sabiendo esto funciona, esto no, esto vamos a afinar, y porque ojo de que es la campaña cooperada, es directamente se paga al medio y se cotiza y se manda a una central de medios para que analicen los costos. No es que digo, yo creo que voy a hacer una campaña en cine y pauta digital y voy a gastar tanto monto, sino la central de medios de PROMPERÚ evalúa que sean los costos de mercado y que sea a un precio competitivo mejor del que podría conseguir PROMPERÚ o no. Entonces no es realmente que la empresa tenga el aliado una ganancia, es decir, por ahí le está inflando para algo más, no, porque se No, analiza. claro que no, no, para nada, Entonces sí, para nada, no, no, no. Entonces No. sí es clave que ese aliado pueda tener un mix de medios importante, que tenga negociación. O sea, por eso era importante un CBC. O sea, en Brasil es uno de los países con costo a nivel de publicidad más caros. Entonces, Claro, de lo que hecho, pasa es que tú has ese tenido la experiencia en Brasil, ¿no? Y por eso que hablas de CBC, pero en el claro, caso de pero por eso les Europa, digo, pero dependiendo, PROMPERÚ si quisiera hacer una campaña, por ejemplo, en España, en eso como gobierno peruano que se demora, es más sencillo buscar a un aliado allá importante que tiene un poder de negociación y que a la par, más allá del mix de medios, es finalmente ellos aterrizan cuántos pasajeros podrían traer como resultado de esa campaña. Porque a mí me pasaba mucho, por ejemplo, de que en Argentina venía una empresa importante regional y me pedía 100.000 dólares, pero a la hora que le decía, ¿cuántos pasajeros me vas a traer? Eran menos de 100. Entonces yo evaluaba y mi ROI no sumaba, o sea, era más barato que yo en la plaza más importante de Mendoza regale pasajes a financiar esa campaña, porque por el ROI, por el retorno de inversión, el indicador no era rentable. y dime, y por ejemplo, si se contratan PRs, porque los PRs sí son efectivos. Los Pero el PRs, PR no te va a decir cuánto vas a vender.
El PR Pero yo te puedo dar, generalmente te yo te va a puedo dar el decir margen que he impacto tenido de la este año, por alianza. ejemplo, ¿no? Yo te puedo dar el margen que he tenido este año de españoles, como un ejemplo, ¿no? Diríamos así. Claro, pero como te digo, es algo que es importante ver el indicador. O sea, más allá de la campaña, y que con Denise lo vamos a ver porque vamos a hacer como una propuesta de plan de medios para una alianza, con Denise vamos a trabajar ello, es más allá de eso del impacto, alcancé a tanto, finalmente, ¿cuántos van a comprar su paquete o su vuelo para venir a Perú? Entonces, eso es clave y es una de las razones por las cuales muchas empresas que han pasado el procedimiento no logran tener una alianza porque no tienen ese indicador. Ahora, volviendo un poco ya al caso, entonces hemos visto acá, por ejemplo, la Feria Muchic, que acá el privado se une y como asociación, como cámara, sí tiene mayor de poder de negociación y logran obtener financiamiento para desarrollar la Feria Muchic. Pasa lo mismo con Canatur, con el Perú Travel Mart. O sea, el Perú Travel Mart, en la gran mayoría, el costo que significa es asumido por el gobierno, no es realmente por el privado, pero no es que se esté beneficiando a una empresa en particular, sino finalmente a la Cámara Nacional de Turismo, ¿no? Y a todos los asociados y que se venden los stands, etc. Entonces, otros casos de alianzas público-privadas interesantes, y acá es un caso de Red City Break, y que es muy interesante, es a nivel de una mirada de romper a veces con la concepción de ellos pueden ser mi competencia, ¿no? Entonces, esta fue una iniciativa promovida por el Ente de Turismo de Buenos Aires, y que se unió con Montevideo, Santiago, Sao Paulo y Río, y acá miren, es a nivel local, o sea, no es que el gobierno nacional de estos países haya hecho esa iniciativa, y era una red de intercambio, o sea, decía, oye, ¿por qué tenemos que esperar a los americanos o a los europeos? ¿Y por qué no veo gente que pueda viajar durante todo el año? Entonces ellos hicieron un mapeo con tantos de Buenos Aires, de vuelos cortos de menos de 4 horas. Entonces, y hicieron una red para hacer promoción y cooperación conjunta. Entonces, se aliaron con líneas aéreas, ferries, hoteles, tarjetas de crédito, agencias de viaje para ofrecer paquetes de 4 días, 3 noches, y compartían sus feriados. Oye, en tal fecha son los feriados de Santiago, en esta fecha son de Montevideo, y compartían los turistas y eran viajes intrarregionales, ¿no? Entonces, es interesante también cómo acá, desde la mirada, bueno, en este caso pública, pero te rompe con la idea de, oye, es mi competencia, no es eso, sino buscamos cómo no dependo del mercado americano y europeo, sino todo el año, por la cercanía, pueden viajar, y me uno también con los privados, ¿no? Las empresas que están ligadas a ello para hacer los paquetes. Luego también tenemos a nivel finanzas. Croma se suma a la iniciativa. Acá les pongo el video de Bipartita, porque a veces tampoco consideramos a la sociedad civil, ¿no? O sea, a los ciudadanos, y que organizados también pueden generar productos interesantes para el turismo. Croma se suma a la iniciativa de Color Energía para muralizar el barrio de Leticia en el Cerro San Cristóbal, en el distrito del Rímac. La intervención con pintura es parte de un plan mayor de Color Energía para propiciar y promover el desarrollo comunitario y turístico de la zona. Queremos que a través de la pintura, del color, del esfuerzo de todos nosotros podamos conseguir el bienestar y impulsar el desarrollo comunitario de nuestro barrio Leticia en el Cerro San Cristóbal. La intervención consiste en el pintado de más de 300.000 metros cuadrados, que impactará aproximadamente a más de 10.000 habitantes de Leticia y 54.000 habitantes de alrededor del Cerro San Cristóbal y vecinos nuestros. Con esto esperamos fortalecer el sentido de pertenencia como habitantes y moradores de Leticia, impulsar la colectividad y el compromiso para la mejora de las condiciones de vida en los espacios públicos, también atraer mejora en los servicios y en la seguridad, no solo de este barrio, sino de todo el Cerro San Cristóbal, para poder ser conscientes de todo el valor patrimonial e histórico que tiene para nosotros como habitantes de él. Y asimismo esperamos que
el mural contribuye al desarrollo económico a partir del turismo y también de nuevos negocios que los habitantes puedan poner al servicio del turismo. En general, es una intervención que nos hará sentir orgullosos a todos los peruanos. Hoy solo quiero agradecer a cada uno de los que están acá por ser parte y permitirnos ser parte de este gran cambio. Entonces, acá es algo interesante de esta iniciativa, es de que te rompe también con aliados que no necesariamente son del sector. O sea, de hecho, esta es una iniciativa que parte de el colectivo Color y Energía del RIMAC y que se alía con el grupo Breca, que lo tangibiliza con la empresa Cromo, o sea, de pinturas, e involucran también a los vecinos del barrio. O sea, no solo recibir, sino también ellos han sido parte del proceso de limpiar, de pintar. Y acá vemos también indicadores, ¿no? O sea, ellos ahorita ven que con este proyecto han llegado a más de 10.000 habitantes beneficiados, son más de 3.000 metros cuadrados pintados y más de 1.200 viviendas pintadas. Algo también clave es de que conforme va creciendo esta iniciativa y que pone en valor este espacio, el Cerro San Cristóbal, se sumaron más actores. Entonces, de hecho, por ejemplo, involucraron a Ipsos para poder hacer un estudio sobre la percepción del lugar, de los vecinos, y cómo posteriormente, con la revalorización de ese espacio público, se sienten más felices, les ha subido la autoestima, se sienten más contentos de vivir ahí. Entonces, incluso ya hay mayor cuidado de ellos para mantener la limpieza y la seguridad de involucramiento vecinal, y que a veces son variables que a veces no consideramos, ¿no? Luego también otro actor clave interesante que se sumó posteriormente a esta iniciativa fue la Municipalidad de Lima, y acá un poco va en la línea de lo que les decía del famoso ROF, de las funciones. Entonces, ¿qué hace la Municipalidad de Lima? La Municipalidad de Lima prohibió luego el acceso de los famosos buses que salían por del pasaje Santa Rosa por ahí, que salían siempre para ofertar las pequeñas excursiones, y que a cada rato habían accidentes. Entonces ellos cancelan eso. O sea, de hecho ahora, si se quiere, se hace peatonal. Entonces, y también están promoviendo los recorridos peatonales. Entonces también por la función ha sido clave el sumar a la Municipalidad Metropolitana de Lima. Ha dado también capacitaciones y ciertos talleres a los vecinos para identificar qué pequeñas rutas se pueden hacer dentro de esa puesta en valor del Cerro San Cristóbal. Luego, otro caso de alianza tripartita, o sea, de sociedad civil, privado y público, es, por ejemplo, la Expo Café de Villarrica, que es una feria itinerante que hacen de Selva Central, del distrito de Villarrica, y que promocionan productos agropecuarios, artesanía y turismo. Entonces, de hecho, eso lo organiza la Municipalidad Distrital con la Cámara de Turismo, Producción, Ecología y Cultura de allá, y una asociación que ha creado una danza que es la danza de cosecha del café, y que se alían con la Municipalidad de Lima. Entonces, dentro del marco, en agosto del Día Nacional del Café Peruano, ya son más de 8 años que siempre en la misma fecha traen y hacen esa fecha en espacios públicos de la municipalidad. Entonces tampoco es algo, es como una alianza que han hecho. O sea, no es que la Municipalidad Metropolitana de Lima les cobre por eso. Las casetas son casetas que ellos, los de la Municipalidad de Villarrica, han adquirido, y a un precio subvencionado le alquilan al privado de Villarrica, ¿no? Entonces es también algo clave cómo se van generando diferentes tipos de alianza. También ese es otro tipo de acción, de eventos dentro del marco luego que van a ver con Lucho, para promocionarse en el destino, y con aliados que a veces uno no considera. Dices, oye, ¿y dentro del marco de qué hago con gente de productos agropecuarios? Pero acá, como el destino tienen su ruta del café, sí es interesante vincularse con esos actores, ¿no?
para generar mayor exposición, visibilidad, presencia en el mercado más importante a nivel nacional, ¿no? O sea, de vacacionistas, Lima es el mercado que tiene mayor cantidad de viajeros. Entonces acá vemos que en las alianzas estamos mirando más allá de los ahorros en el corto plazo, no son un recurso de última hora para cubrir huecos, se consideran como socios más allá de las empresas también otros actores. Hemos visto ahorita municipalidades, la academia también puede ser, ONGs, la comunidad como sociedad civil, o empresas que no necesariamente son de mi rubro, y siempre ver el tema de ese valor compartido. O sea, por ejemplo, y donde es más claro a veces es en este espacio de el Cerro San Cristóbal. O sea, dirías, oye, ¿qué tiene que ver esto, el Grupo Breca con la empresa Crema, con esta sociedad civil? Pero ellos tenían el insumo y ese proyecto, el objetivo es un valor que los ha inspirado a ambos y por cuales han unido esfuerzos y que finalmente se terminan sumando más actores a ello. Entonces, no sé si hasta acá tienen alguna pregunta. No, entonces sí. Entonces, algo clave para ver a la hora de, oye, ¿qué tipo de intervención, qué alianzas podemos considerar? Es clave en la identificación de grupos de interés y para ver cuáles son mis potenciales aliados. Entonces, algo clave siempre y saber, bueno, dentro de los beneficios previos para asociarse es la reducción de costos operativos, el acceso a recursos intangibles y también que puede ser también conocimientos, expertise de este nuevo socio, se abre camino a la licencia social. Y eso es clave, sobre todo nosotros que trabajamos mucho con comunidades o en la zona de intervención, entonces, para que la empresa tenga menos problemas y mejore su reputación. También ampliar oportunidades para financiar nuevos proyectos turísticos. Acá vemos que Rutopía, al tener indicadores y todo, accede a financiamiento gracias a la propuesta del modelo de negocio que tiene y el enfoque, ¿no? Luego también este proyecto del Cerro San Cristóbal también consiguió financiarse. Luego, las dificultades o retos claves es que no todos los socios tienen la mirada puesta a largo plazo. O sea, a veces de repente quiero ver ahorita en el corto plazo qué pasa, ¿no? Entonces eso es clave ver el tema del valor compartido. También el tema de que a veces puede haber gente que al inicio se entusiasma mucho, pero luego no cumplen. Entonces eso es clave también el tema del seguimiento y cómo se va monitoreando y compartiendo los avances. Entonces tener pequeñas metas en el camino. Luego el tema de los grupos comunitarios o a veces también la autoridad local, no siempre ven a las empresas como un aliado, ¿no? Entonces a veces puede ser de que por malas experiencias con otras empresas que de repente no hayan sido transparentes en las acciones, ya cuando uno llega a cierto destino que quiere de repente empezar a operar o incluir, hay que ver cómo se supera ello. Y luego otro punto también de dificultad es que las obligaciones diarias a veces dejamos de lado ese seguimiento, ese monitoreo, y que es clave para luego ir viendo si está funcionando o no la alianza. Entonces, para identificar los grupos de interés, ¿quiénes son ellos? Son aquellas personas o grupo de personas que en la actualidad o en el futuro pueden verse afectados por la presencia de la empresa o que podrían afectar las operaciones del mismo. Entonces, dentro acá tenemos algunas categorías, por ejemplo, pueden ser empleados o mano de obra temporal, pueden ser los pobladores de la comunidad local, o sea, por ejemplo, algo pasa mucho con Perú Rail, ¿no? Y un Carrail, o sea, ahorita, eso si te bloquean esto, entonces la comunidad local, si no se siente beneficiada, o sea, a la final no vas a operar porque no se sienten incluidos. Tenemos también las entidades gubernamentales, clientes o potenciales clientes, proveedores, ONGs, la academia, instituciones internacionales que de repente suman en el objetivo que ellos tienen y que me pueden ayudar, y otros como líderes de opinión. La iglesia también puede ser en algunos casos un aliado interesante. Entonces, ¿qué otros criterios podemos usar
para definir estos grupos de interés, ¿no? Porque a veces es, oye, ¿cómo hago? Entonces, por un lado, es a nivel de la responsabilidad y que se asemeja un poco a influencia. Entonces, en responsabilidad tenemos con las personas con las que la empresa puede tener responsabilidades legales, financieras u operativas, ya sea porque hay contratos que los vinculan con políticas o acuerdos vigentes. Luego, en la influencia pueden ser personas o organizaciones que tienen la posibilidad de influir en la empresa para alcanzar sus metas, ya sea porque impulsan o impiden el desarrollo de proyectos. O sea, acá, por ejemplo, podría ser, dependiendo si estamos en una zona arqueológica o un espacio natural protegido, puede ser el Ministerio de Cultura o CERNAM, por ejemplo. También dependiendo de las municipalidades, para ver si se tiene, necesita alguna autorización. Luego en la cercanía también es algo clave, o sea, un criterio que es las personas con las cuales la empresa interactúa, incluyendo grupos que afectan sus operaciones cotidianas o que viven cerca del área donde la empresa opera, ¿no? Entonces, oye, de repente siempre pasa por acá la excursión, veo a los turistas, pero nunca recibo nada, no hace pare de repente podrían almorzar ahí o qué sé yo, entonces veo que pasan, se llena de buses, pero yo no recibo nada. Entonces, eso también puede ser algo clave y que en un momento digan, oye, yo ya no quiero que pasen por acá porque no me veo beneficiado. Luego la dependencia, personas que dependen de la organización para las cuales la empresa es un cliente importante, ejemplo, proveedores, clientes locales, entonces, dependiendo para un alojamiento podría ser, oye, ¿cómo ahorita de estos proveedores, algunos que ya están obteniendo certificaciones orgánicas, o qué sé yo, y que se vuelve clave, entonces, o cómo los ayudo a obtener ello, porque significa que luego en mi carta, o incluso también si es en un restaurante, puede decir de que son productos locales y con certificaciones, etcétera, entonces los estoy ayudando a lograr ello. Entonces, acá vamos a ver ya unas matrices. Dime Ceci. Sí, mira, cuando uno trabaja más o menos en equipo, la idea es precisamente colaborar y trabajar juntos, pero yo he tenido malas experiencias a veces, bueno, siempre lo digo, con CERNAM y a veces también con el Ministerio de Cultura, que son muy parametrados y muy cerrados. Yo entiendo que a veces la normativa del Estado restringe muchas cosas, pero también existe la parte del criterio, ¿no? Donde o sea, se supone que vamos a trabajar de la mano, no vamos a obstaculizar. Entonces, en muchos casos, los empresarios privados preferimos trabajar solos y no pedir apoyo porque en lugar de encontrar un apoyo, uno encuentra un obstáculo. Entonces, eso es importante a veces aclararlo y tal vez a la hora de comenzar a trabajar juntos, explicarlo bien, ¿no? Sí, de hecho, este mapeo no es necesariamente con quién voy a hacer alianza, sino un poco explica, y vuelvo a la diapositiva anterior, actualmente cuál es la zona de influencia de la empresa. Entonces, ¿y qué personas o grupos o instituciones pueden afectar la operación de la misma? Entonces, puede ser que no sea determinada institución un aliado porque sientes que hablan distinto, qué sé yo, pero sí es importante que sepas, oye, es alguien que necesito de repente. O como les decía en el caso de las vías, o sea, me obstaculiza, ¿cómo puedo lograr o qué puedo ver? Es importante tener clave y conocer también un poco sus demandas, mapearlo un poco más. Ahorita vamos a ver, por ejemplo, en las matrices. Ahorita, por ejemplo, nosotros hay una matriz, acá vamos a ver un par de matrices, de identificación de grupos de interés y cuáles son las demandas que tienen ellos o que podrían tener ellos y que se alinean un poco con los objetivos de la empresa. Un poco acá he hecho un ejemplo, yendo en la línea de lo de Rutopía, que uno de los objetivos de que ellos se orientan es a ofrecer experiencias al lado de anfitriones dispuestos a compartir los paraísos naturales de su tierra y los pormenores de su cultura. Entonces acá directamente es la comunidad local. Entonces, ¿y qué podrían demandar ellos? Entonces acá en realidad, si bien la categoría se llama demanda, tienes como tres subcategorías, por decirlo de alguna manera.
que por un lado es la demanda, que es un derecho que tienen los grupos de interés para exigir el cumplimiento del respeto a algo que consideran justo. En breve termino de explicar esto y Ana, y te doy el pase. Por otro lado, el pedido, que es una acción de solicitar una cosa, pedir a la empresa que dé o haga algo, o sea, de repente, quiero que para Navidad hagas la chocolatada para los niños, porque pasas acá siempre y quiero... y luego la expectativa. Ahora, el tema de la expectativa es que no siempre lo expresan, pero ello no significa que no las tengan. Entonces, aquí es donde hay que hilar más fino para poder identificar ello. Entonces, por ejemplo, en el caso de la comunidad local podría ser una oportunidad de trabajo, generación de ingresos complementarios, también dependiendo si es una comunidad campesina o andina, puede ser minimizar el impacto social, cultural en la comunidad. O sea, a veces desde pasa que los turistas y ya le dan un dulce al niño y al niño nunca le dan golosinas, y ahorita si todos los turistas empiezan a darle dulces, ya luego empieza a adquirir hábitos que no están acostumbrados a su familia y el contexto, y ya cambia, ¿no? Ana, ¿tenía alguna consulta? Hola, Estrella. Sí. ¿Qué tal? No, yo justo le comenté a Carlos que quería contarles mi experiencia a raíz de que a fines del 2020, diciembre exactamente, estuvimos trabajando un proyecto financiado por Turismo Emprende. La primera barrera que encontré al querer desarrollar este proyecto fue que no teníamos el local más importante que concentraba este emprendimiento era la Casa del Alfarero en Simbilá, Catacaos. Y resulta pues que el techo se estaba cayendo y no había presupuesto incluido para que Turismo Emprende lo financiara, porque este local no tenía la documentación en orden. Y sabemos que el Estado no financia nada que no esté a nombre de ellos mismos, ¿no? Así que lo que dijimos e hicimos fue gestionar con el sector público y privado para hacer un nuevo techo rústico de bambú, pero con calamina galvanizada. Claro que no fue fácil conseguir que la Dirección de Agricultura acá en Piura nos donara bambúes, que la Municipalidad de Catacaos nos brindara mano de obra, porque dinero nunca tienen, ¿no? Y al sector privado, personas e instituciones que colaboraron para que se concretara esto. Le compartí a Carlos un videíto justo de eso. Sé que algunas colegas que me precedieron dicen que es difícil, sí, es muy difícil, pero tenemos que perseverar para conseguir nuestros objetivos. Ese era mi aporte. Gracias. Muchas gracias, Ana. Y sí, justo algo clave, y felicito tu iniciativa, y es de repente también no solo mapear la demanda, sino los recursos con los que cuenta. Entonces, ahorita cuando mencionabas el tema, me acordaba yo hace 10 años o más, en 2009 trabajé un año en la oficina de turismo de Villarrica en Selva Central, y me acuerdo que realmente, o sea, las oficinas a nivel nacional de turismo, si la municipalidad tiene, por suerte, alguna oficina per se solo de turismo, el presupuesto es muy chiquito. O sea, mi presupuesto anual era 15.000 soles. Cuando estoy en la Municipalidad de Lima, que estuve también 2 años, era 63.000 soles para todo el año. Y me acuerdo en Villarrica que iba a Mincetur, y en esa época, o a Perú, porque tenía amigos, iba y me enseñaban el Pentur y me decían, no eres zona priorizada. Entonces no te puedo promocionar porque no eres zona priorizada. Entonces igual nos unimos, había una ONG DESCO, entonces ellos sí podían financiarme cosas, como municipalidad no, pero tanto insistí igual de iba a Perú, iba a Mincetur, les llevaba cafecito, les decía, mira, estamos haciendo esto, el otro, y reuniones, y tiempo, y de ahí ellos financiaron un viaje de prensa con El Comercio y Canal N en ese entonces. Pero había cosas, entonces el sector privado, o sea, en Villarrica, se prepararon y obviamente no cobraron nada. O sea, el restaurante no cobró nada, los atractivos, qué sé yo. Nosotros pusimos como municipalidad de las camionetas de serenazgo, pero hasta tuve que ir literal a otras gerencias a como que me den para el combustible,
y luego el guía. Entonces sí, a veces hay pequeños recursos, pero hay muchas cosas de gestión, ¿no? Y ver cómo este mix entre la municipalidad con la ONG con en ese entonces, en esa experiencia, y con el privado, con la Cámara de Turismo y con los empresarios, se logró luego, salimos en portada en la revista Somos, se lograron apalancar cosas, y de ahí apareció un proyecto que era financiado por el Canon Minero para temas agropecuarios, pero como estaba presente el sector privado y se trabajaba mucho con ellos, o sea, ellos eran mi mano derecha realmente, porque imagínense, o sea, con 15.000 soles en todo el año no se hace nada, o se hace muy poco. Entonces se logró incluir dentro de este proyecto que financia el Canon Minero para temas agropecuarios un componente que se le puso de nombre promoción de otras actividades complementarias, creo, y ese era el nombre disfrazado de turismo, y ahí se pudo apalancar 150.000 soles, con los cuales una de las acciones fue, por ejemplo, financiar esas casetas que les mostré de la feria acá de... me acuerdo porque fueron 15 casetas que se financiaron con ese proyecto, por ejemplo. Entre otras acciones de señalética en el distrito, etcétera. Entonces es clave cómo a veces puede verse las cosas grises, pero si hay voluntad y se identifica líderes claves y tienen demandas que pueden ir en conjunto y que pueden sumar, se pueden hacer cosas de a poquito. A veces de repente queremos hacer las cosas súper grandes, pero de a poco se puede ir iniciando, ¿no? Entonces no es a la primera negativa, qué sé yo, sino ir viendo cómo, con quién sí se puede trabajar. Entonces, volviendo acá a la matriz, entonces, una vez que tenemos el objetivo de la empresa, por ejemplo, el grupo de interés, y qué demandas podrían tener, acá algo clave también, por ejemplo, en gobiernos regionales o locales, por ejemplo, una expectativa es probablemente el tema de la visibilidad política, ¿no? Entonces, si tú le vas a dar espacio para que el alcalde, para que el director regional pueda dar el discurso y qué sé yo, sí puede ser interesante. Entonces, de repente ellos pueden colaborar con una feria o qué sé yo, ver de qué manera, pero nuevamente pensando no a una empresa en particular, sino al privado asociado. O sea, eso es clave. Entonces, luego acá tenemos... una vez que tenemos las demandas, podemos identificar posibles acciones. Entonces acá, por ejemplo, yo he proyectado algunas y podemos ir trabajándolas también acá con ustedes. Entonces, por ejemplo, si hay una demanda de oportunidad de trabajo, generación de ingresos, minimizar el impacto social, una posible acción que ya le he visto en varios alojamientos a nivel nacional es cuando el caso de un hotel, es de que a veces le dan una mesita o un espacio de venta de artesanía a la comunidad local. Entonces, otra opción, hay algo clave también es ver, sí, entonces ahí tú puedes decir, oye, ya, pero está involucrado, y hay un espacio, pero realmente qué tanta rotatividad hay, o sea, por las características del destino, mis huéspedes paran mucho en el alojamiento, o a veces hay destinos donde paran más fuera y llegan en la noche ya para dormir, y en la mañana encima, como son excursiones de muchas cosas para hacer, se van muy temprano. Entonces, también hay que tener cuidado, dependiendo de las características, de que no sean, a veces se usa la palabra como el greenwash, o sea, de para que parezca, pero va a haber una persona, o sea, realmente hay flujo, o va a haber una vitrina, o realmente vale la pena, y que de repente fin de semana o en determinadas fechas, y esté incluso una señora, un representante de la comunidad la vendiendo artesanía, o solo es una vitrina y ahí ya le informaremos a la comunidad cuando se venda algo de ellos. O sea, qué impacto realmente económico y social se tiene. Entonces, de hecho, acá en la matriz, nosotros tenemos, de acuerdo a esta metodología, se pone puntaje del 1 al 3. Entonces acá, por ejemplo, la columna impacto económico, impacto social, 0 si no tiene impacto, 1 si tiene bajo impacto, 2 impacto moderado y 3 para impacto alto. Entonces, y luego se suma ambos, el puntaje del impacto
económico y el impacto social para tener el nivel de impacto, y que dependiendo de la valoración puede ser un alto impacto o un bajo impacto. Entonces ahora, por ejemplo, los escucho. ¿Ustedes qué pensarían de la primera idea que les he puesto del puesto de venta de artesanía dentro del alojamiento? Que a nivel de impacto económico, ¿qué puntaje le colocarían? Estrella, por favor, ¿podría regresar a la lámina anterior donde está la letra A? El objetivo, ¿no? Sí, ya. Ok, gracias. Entonces, ¿les parece, por ejemplo, que una vitrina o el que tenga una mesita? A ver, acá alguien creo que ha puesto 3. Acá, por ejemplo, Jorge pone 3, que es un alto impacto. Ya. Y a nivel de impacto social. No sé qué pasa. Espérenme un rato, voy a volver a... Ya quería poner modo de edición. Ahorita voy a volver a compartir. Ya, entonces acá estamos en la matriz, en esta matriz. Entonces acá me decían que 3 y 3. Entonces acá tenemos 6. Me acuerdo Jorge Mujica social. Ahora, ojo, es que esto es para involucrar a la comunidad. O sea, que tanto en el alojamiento también depende, bueno, de las características. Luego la otra opción, por ejemplo, otra posible opción puede ser incluir dentro, o sea, dentro del tour a una visita a la comunidad. Por ejemplo, en Junín, por ejemplo, en la Merced, y van y hacen una pequeña visita a la comunidad hace una danza típica y generalmente hay la oportunidad de vender artesanía. Dependiendo de la negociación, de las características también de la comunidad, a veces puede ser que le estén cobrando como una tarifa al tour operador por la visita, ¿no? Más allá de si vende o no, porque eso es incierto, no necesariamente todos los pasajeros van a comprarles artesanías. Entonces, acá a nivel de impacto económico, sí, estamos viendo de impacto, ¿qué valoración le pondrían? Y a nivel de impacto social. Y que acá, ojo, que es algo no diferencial, o sea, que algo clave es, existen muchos tours o excursiones en las cuales hacen una visita, o es como un check más dentro de el tour que hacen, ¿no? Entonces, ¿qué tanto realmente impacto económico hay y social? Claro, pero a nivel de puntaje, Giovanna, por ejemplo, si tienes del 0 al 3, no tiene impacto, bajo impacto, impacto moderado o alto impacto del 1 al 3. Y es algo clave porque esto nos ayuda a ver otras miradas para luego las acciones que consideramos nosotros también. Acá Rosario le pone 3, con Sandra en impacto económico. Y en impacto social, ¿cuánto le pondrían? Ponle 2, pues, ¿no? Porque podrías ponerle 2. Ok, ahí tenemos 5. Y ahora acá tenemos otra acción un poquito más desarrollada, porque ojo que esta no es diferencial, o sea, hay muchos
operadores que realizan ello. En cambio acá tenemos, por ejemplo, ¿qué pasa si se implementa un proceso de identificación, capacitación, selección y acompañamiento al personal de la empresa que considere a miembros de la comunidad? Y esto es un paso de más allá, porque a veces hay un discurso que se dice, ah, sí, emplea a gente local, pero no es tan sencillo. O sea, entonces acá a mí me parece interesante el proceso, por ejemplo, en Cusco. Yo en un momento también he estado acompañando emprendimientos de turismo comunitario, y uno de los que más me gusta es en La Mai, el restaurante Parwa, que es un restaurante comunitario, pero un poco yendo en contra del paradigma habitual de la gestión comunitaria. No necesariamente todos los miembros de la comunidad trabajan en ese restaurante. De hecho, evalúan dependiendo de los puestos y también del perfil de las personas de la comunidad, aquellas personas que realmente se sienten cómodas y suman a los puestos que necesita la empresa, el restaurante, y para los otros contratan de gente de Cusco o de otras zonas que cumplan con los requisitos, ¿no? Entonces, algo clave también es ver eso. O sea, efectivamente, no el decir, ah, contrato obra local y ya, sino también asegurarse que por ambos lados la empresa se siente que es realmente una persona que va a sumar, porque eso también ayuda a que el colaborador se sienta bien, pueda crecer y también dé una mejor labor, ¿no? Porque se siente que va aprendiendo, que va mejorando y que puede ir creciendo también dentro de la empresa. Entonces, esto es ir un paso más allá de ello. Ahí puedes ponerle 5, pues, ¿no? Porque van a capacitar a este grupo, ¿no? Claro. Para hacer mejor sus funciones. Acá es 3, por ejemplo, porque de hecho acá el puntaje es de 0 a 3. Esto es un poco lo que hace Rutopía. No te preocupes. Que Rutopía, ellos identifican y seleccionan con qué comunidad van a trabajar. Hay un proceso de capacitación, y no es solo de que, ah, ya son mis proveedores y ahí quedó, sino hacen un monitoreo constante y ver efectivamente si la empresa, ¿cómo se llama? Si la comunidad llegó o no. Incluso tienen como una especie de medidas, si por ahí a la hora de la encuesta de satisfacción vieron que no fue como esperaba el visitante, para ver, de coordinar con la comunidad, ver qué pasó, ajustar, esperar. Entonces, es un acompañamiento antes, durante y posterior, ¿no? Entonces acá, por ejemplo, tenemos 6. Yo igual acá consideraría más sadistas, o sea, en estas dos, de hecho, cuando las planteé, o sea, esta realmente es una actividad, digamos, ahorita de 4 a 6 es de alto impacto y 0 a 3 de bajo impacto. Esta suele ser una actividad que tiene mayor impacto. La otra no es tan diferenciada. Entonces ahí habría que tener cuidado, y mi recomendación para, conforme ustedes vayan utilizando esta matriz, y si la consideran pertinente para las acciones de su empresa, evaluar más allá de cómo suena, es, oye, ¿cuántos hacen? O sea, la gran mayoría tú visitas o en destinos, por ejemplo, de selva, o dependiendo, por ejemplo, en un Colca, todos van a visitar a una comunidad. Entonces, ¿cuál es tu diferencial? O cómo estás negociando en todo caso para que sea realmente un impacto económico. Si el impacto económico es de que realmente sí les doy igual una tarifa por la visita, si realmente es algo que los asegura. Pero si no les doy nada y solo les digo, ah, y ahí tienes la posibilidad de vender artesanía, y ellos se han preparado para hacer su danza, para compartir un poco más allá de sus costumbres y culturas, y no todos van a comprar artesanía. Entonces hay que ver con pinzas realmente cuál va a ser ese impacto que estamos generando, y también cómo se dan las recomendaciones a los grupos que estamos llevando. O sea, pasa mucho también de que ahorita, por ejemplo, uno de los comentarios que hacía Joana cuando hacemos, por ejemplo, con este de la comunidad, a veces que lo veía más para interno,
ahorita te doy el pase, Ana, déjame cerrar la idea. Eso pasa también mucho con comunidades de cómo manejamos la expectativa también de los visitantes, ¿no? A mí me ha pasado que se ponen sus trajes típicos para la danza y luego ya no. Entonces, y a los turistas, ¿qué les decimos? ¿Cómo les explicamos? O sea, porque no es tampoco que este grupo anda apartado y que está no contactado, porque también puede decir, oye, o sea, me siento estafado que solo se ponen para el baile y de ahí no. Entonces, ¿cómo se da la información y cómo también se busca respetar ciertas costumbres o ciertos hábitos, ¿no? Como les decía, de no dar dulce, porque a veces, sí, y al niñito le doy dulce, golosina, y luego esos niños no son hábitos que tienen en la localidad y ya genera un cambio actitudinal, o también dependiendo de que estén mirando mucho a las mujeres o pedir permiso para tomarse fotos, o sea, no es que necesariamente yo quiera que todos me estén fotografiando sin permiso. Ana, creo que tenía alguna consulta o comentario. Sí, quería agregar, hacer un comentario. Nosotros desarrollamos una ruta vivencial que involucra a 3 grupos de artesanos en alfarería, tejido en paja toquilla y tejido en plátano, filigrana. Y en estos casos los capacitamos, los preparamos, están ya preparados para recibir a los visitantes y enseñarles, porque el objetivo de este tour vivencial es que cada quien se convierta en protagonista de ese tour. Y por ese trabajo a los artesanos les hacemos un pago, aparte de que también les permite pues ofrecer sus productos a los visitantes, ¿no? Siempre el objetivo de estos proyectos son beneficiar a la comunidad. Ese es mi aporte, Estrella, gracias. Muchas gracias, Ana, sí. Y es algo clave, ¿no? O sea, el ver cómo vamos viendo y cómo nos vamos diferenciando también de la competencia, ¿no? De cómo a través también, más allá del tema económico, también a nivel social, a nivel conductual, de hacerlos sentir parte de la empresa y de esa experiencia que estamos ofreciendo, ¿no? Y que es clave, porque si no, ello permite que ellos también se sientan contentos y que sean un socio con una relación a largo plazo, ¿no? Luego, de acá continuamos después de la matriz de identificación, o sea que acá hemos hablado del impacto. Otro de los puntos claves, acá lo voy a poner grande, es el tema de la factibilidad de las acciones. Entonces acá hemos visto, retomando un poco, vemos, primero en el punto A puede ser cómo vinculo como objetivos de la empresa y en base a esos objetivos, qué grupos de interés están como alineados. Acá solo para un ejemplo práctico me he puesto el de comunidad local, pero ustedes también pueden considerar otros aliados. Y acá justo, disculpen, Carlos, ahí me parece clave, pero justo me dijo que tienes el video de Ana, entonces yo creo que sí lo podrías compartir, si Ana nos da autorización. ¿Te parece bien, Ana? Por supuesto, gracias. Ya, genial. Carlos. Cuando los peruanos queremos, sumamos juntos. Esta vez lo demostramos con la unión de esfuerzos, contribución de recursos voluntarios y solidarios, gestión articulada entre sector público y privado, quienes hicimos posible el cambio de techo, construcción contra techo, cerco de horno artesanal, jardín, instalación de medio baño, pintado interno y externo, del área de trabajo de la Casa del Alfarero de Simbilá. Gracias a cada persona e institución que se sumó para hacer posible estas mejoras de infraestructura que ahora lo han convertido en un lugar seguro y acogedor para todos. Un lugar donde nuestros artesanos seguirán mostrando y difundiendo este patrimonio cultural inmaterial
Ana, muchas felicitaciones por la iniciativa, muy bonito. Y cómo ayuda también los videos, ¿no? Para sociabilizar estos proyectos, ¿no? Y la presencia también de estos aliados, ¿no? O sea, que vemos en el video, también en una parte de la Casa del Artesano también que se ve de la Caja Piura, que es visibilidad. Ellos a veces cómo te ayudan, cómo están y cómo esa suma de diferentes aliados han permitido lograr ese proyecto y está... ¿tú has articulado esa iniciativa o quién articuló? Nuestra empresa estrella. Y mira, eso ha servido para que hace pocos meses la Caja Piura, ya con un aporte más mayor, pues mejorara porque hay dos espacios. La Caja ha invertido ahí y le ha puesto un nuevo techo porque no tenían techo en el otro espacio. O sea, esas iniciativas permiten que sigan contribuyendo, apoyando al artesano, dándoles mejores oportunidades, revalorando el trabajo que hacen. Muchas felicidades, Ana. Y una consulta, a nivel de indicadores, por ejemplo, cuando sociabilizas el proyecto, ¿han considerado algunas cifras de algo para comunicar? Eso todavía está, hay que seguir trabajando, Estrella. Esos grupos de artesanos pues necesitan bastante apoyo. Estamos haciéndole seguimiento, pero todavía un poquito en desorden siguen, ¿no? No hay un registro que permita pues conocer, ¿no? Sabemos sí que han incrementado sus ventas de artesanía, llega mucha gente porque definitivamente cuando tú pases está a medio camino de Catacaos y todos los que pasamos pues ahí vemos y llama la atención porque sus trabajos están a la vista, ¿no? Y ahora que ya cuentan con los dos locales que tienen su techo, que está seguro, definitivamente pues me imagino que dentro de poco los alfareros o la municipalidad de Catacaos con la Caja Piura, inaugurarán el local que ha sido mejorado por Caja Piura y definitivamente sabemos que está apoyando a ese grupo del centro poblado de Simbilá, un centro poblado donde la mayoría de gente se dedica a la alfarería y a la agricultura y es gente con muy pocos recursos. Y definitivamente está permitiéndole tener mayores ingresos porque sus trabajos son comprados de manera más continua. Como te digo, ahora la exposición, el hecho de que pasen y vean, hace que toda la gente que pasa por ahí pues dé una parada para comprar sus productos y varios de ellos también vivir la experiencia, ¿no? de convertirse por unas horas en un artesano, compartir sus historias, la historia de su localidad y pues definitivamente eso se hace un momento de convivencia, ¿no? Que permite que los turistas, los visitantes conozcan más sobre esa localidad. ¿Sabes algo como sugerencia ahorita con la poca información que tengo? Como indicadores que podrían considerar es número de visitas, o sea, tratar de ver o tener a la par un libro de visitas, porque a veces a la gente le gusta escribir, entonces ahí puede llegar como testimonios y de repente hay testimonios bonitos que más adelante cuando tengan una página web, todo pueden como compartir y experiencias y de repente si sale de tus manos, porque entiendo que es más gestión de ellos que si no contabilizan directamente cuántos visitantes tienen, tú sí podrías ir viendo de los tours ya cuántas visitas vas gestionando tú como tour operador. Eso sí, entonces, pero hay otros colegas que también lo hacen y les hemos dado un librito para que registren, pero hay que estar insistiendo, persistiendo con ellos. También lo hemos hecho con los otros emprendimientos, en este caso lo que es tejido en paja toquilla, les hemos dado un cuadernito igual, pero a veces se olvidan de registrar y tienen bastante visita, ¿no? No solamente para vivir la experiencia, sino también para comprar sus productos. Claro, ahora como ya tienen un lugar como más adecuado, entonces ya es más sencillo, ya como que se posiciona. Un aliado clave que podrías tener y porque realmente están muy activos y lo bueno es que están en Piura es Hapodep.
después me acordar, yo coordino un poquito para pasar Sí, el contacto de Eddie claro Valdivieso, que porque ellos sí. sí trabajan Estrella, mucho en... permíteme que te comente. A raíz de que nosotros desarrollamos este proyecto financiado por Turismo Emprende, el Hub UDEP, que está unido al grupo Pure Innovadora y que lo lidera UDEP, nos convocaron para hacer una pequeña consultoría en lo que es tejido en paja toquilla, porque este grupo donde forman parte instituciones públicas y privadas, apuestan por el turismo vivencial en Catacaos. Ese es el objetivo, convertir a Catacaos en el centro neurálgico vivencial de nuestra región. Y hemos trabajado por nuestra parte lo que es reforzado, lo que es tejido en paja toquilla, con una asociación específica, Virgen del Perpetuo Socorro, y otros colegas pues han estado trabajando lo que es gastronomía, actividades religiosas, o sea, se están poniendo las bases. Es algo que ya se inició y que sabiendo que la UDEP está de por medio, definitivamente esto va a tener un buen fin. Genial, sí, no, porque lo de súper activos y ellos, aparte del Hub de Innovación, también como carrera tienen, o sea, si no bien no tienen como carrera per se con un nombre hotelería y turismo, administración de servicios la orientan mucho hacia nuestro sector. Entonces sí, ahorita, y algo también a considerar que dependiendo cuando haces un modelo único, por ejemplo, o interesante de gestión, como un caso de éxito, se vuelve clave también como un destino de pasantías. O sea, por ejemplo, ahora con lo que les compartí del Cerro San Cristóbal, ha ganado un premio Buenas Prácticas a nivel iberoamericana y han recibido justo en octubre un evento con diferentes municipalidades de Iberoamérica, o sea, Buenos Aires, Sao Paulo, Santiago, Montevideo, y que ha venido un grupo como de pasantía para conocer ese caso de gestión. Entonces también a nivel de lo que están desarrollando en Catacaos para otros artesanos de otras zonas del país también puede ser interesante, porque a veces pensamos en grupos de turistas solo como el vacacionista, pero a veces hay otros grupos, y esto yo también me abrió mucho mi experiencia en Villarrica, porque ahí como hay empresas que tienen certificaciones internacionales, incluso algunas como más allá del orgánico biodinámico, que recibían pasantías de agricultores para aprender las técnicas que utilizaban. Entonces, y eso también es una actividad que genera ingresos para ellos, son grupos grandes, es interesante. Y ahora volviendo a acá, bueno, estábamos viendo que tenemos, bueno, el objetivo de la empresa, grupos de interés, y en base a las demandas creamos posibles acciones. O sea, hecho acá, por ejemplo, yo sumaría acá en este caso de experiencias la iniciativa que ha hecho Ana en Catacaos, por ejemplo, crear un centro de interpretación, un centro de artesanos, etcétera, y que acá de hecho tendría un impacto mucho más amplio. Y acá a nivel de factibilidad, porque por un lado evaluamos el impacto y la otra arista importante a considerar es el tema de la viabilidad. Entonces, para el tema de la factibilidad consideramos 4 ítems. Por un lado es el nivel de inversión. Hablamos al inicio también de una de las razones por las cuales es clave hacer alianzas, es el tema de los recursos que son limitados. Entonces, en esta variable son tres escalas: inversión nula o muy poco significativa, tiene 2 de puntaje; inversión media, que está dentro del presupuesto que nosotros tenemos y que estamos dispuestos a invertir, es 1, y 0 si de repente la inversión es alta, que supera el presupuesto disponible que tenemos. La otra variable que tenemos es la de competencias, que es a nivel de nosotros como empresa, el hacer esta acción, somos competentes en el tema o no. Entonces, si tenemos la competencia para desarrollar ello, es 2. Si estamos medianamente desarrollados en la empresa, es 1. Y si la empresa realmente no tiene competencias en el tema, es 0 a nivel de puntaje.
La tercera variable es a nivel de tiempo. Entonces, y acá se considera dentro de el periodo de tiempo que se considera estar en la zona, digamos, o de intervención. Entonces, si es muy corto, casi inmediato, es un puntaje alto 2. Si es un tiempo medio, igual o menor al tiempo al que la empresa permanecerá en la zona es 1, o si va a demorar demasiado, es un tiempo largo. O sea, esto no es como de versión a largo plazo, sino que va a demorar mucho el implementar esta acción, este proyecto, sino es un tiempo largo más allá de lo que va a estar la empresa, entonces realmente es 0. Ahora, esta matriz, considerar, yo la he adaptado un poco, porque de hecho es de una guía práctica para la gestión de proyectos de responsabilidad social de la Universidad Pacífico. Entonces no está centrado solo necesariamente a proyectos de turismo. Entonces acá, por ejemplo, una minera, una empresa constructora, por ejemplo, eso, o sea, si ya me voy y no... Entonces, ¿de qué sirve hacer esto si lo importante es atender las demandas de la población, por ejemplo, en este caso, o este grupo de interés que he identificado? Y la cuarta variable es de alianza y que se refiere un poco a qué tan atractivo puede ser esta acción que se plantea para sumar a más actores. O sea, por ejemplo, en el caso de que nos compartió Ana, vemos a muchos actores. O sea, ahorita vemos a Japudep, a la municipalidad, a otras instituciones, ahorita la Caja Piura. Entonces, ello también permite ver si es más atractivo. 2, alta posibilidad, o sea, que se suban más. Baja posibilidad 1, o ninguna posibilidad, que no es algo muy concreto, muy chiquito, que no es difícil que alguien más vea atractivo esa acción. Entonces, la sumatoria de estos puntajes de estas 4 variables me va a dar la sumatoria del nivel de factibilidad. Dependiendo de 4 a 6, se considera que tiene alta factibilidad, y de 0 a 3 que tiene baja factibilidad. Entonces acá hemos visto como los parámetros, un poco de esto, y acá pondríamos, por ejemplo, posible acción. Entonces acá mencionan la acción A, acción B, acción C, que quieran evaluar ustedes, y le colocarían el puntaje que se ha visto en la diapositiva anterior, tanto inversión, competencias, tiempo, alianzas, y dependiendo de la sumatoria de ello, el puntaje obtenido, se ve si es altamente factible o bajo, es difícil. Entonces, en estas matrices, y porque ya con esta diapositiva cerramos, nosotros hemos visto 2 variables, a nivel de impacto económico, ambiental y social de las acciones que estamos considerando para atender a grupos de interés y para posibles alianzas, y la factibilidad de las mismas. Entonces, dependiendo, acá se divide en 4 cuadrantes. Para el lado izquierdo tenemos el impacto social. Si es bajo, se queda en este cuadrante. En la parte superior, si es alto. Y luego en la parte de abajo vemos factibilidad, si es baja o alta. Entonces, por un lado, las deseables, pero que son más difíciles de implementar, son aquellas que tienen un impacto económico alto, pero tienen baja factibilidad. Que de repente se pueden desarrollar, y hago un poco la recomendación, es en una segunda fase del proyecto, o buscar muchos mayores aliados para que la suma de sinergias haga que sea posible de repente adelantar en tiempo la viabilidad de ello. En el caso de las acciones que sumaron, ya sea en impacto y en factibilidad bajos, realmente son actividades pendientes porque son muy pequeñas, entonces no son tan atractivas y encima son difíciles de implementar. En cambio, las que se recomiendan priorizar para hacer son aquellas que claves, por un lado, que son aquellas que tuvieron un impacto social alto y factibilidad también a nivel de puntaje. Les recuerdan acá que era, o sea, aquellas que tenían de 4 a 6 en factibilidad, y a nivel de impacto también de 4 a 6. Entonces, aquellas que tienen de 4 a 6 entran en este cuadrante de las claves,
y por qué son las más fuertes que se podrían desarrollar. También tenemos aquellas que puede ser que hayan tenido un impacto bajo a nivel de económico, ambiental o social, pero como son fáciles de hacer altas, igual se recomiendan hacer, porque igual es posible, igual puede sumar al alcance de las acciones que viene realizando la empresa, puede ser también a nivel de reputación o de visibilidad en un proyecto que es también interesante y que genera valor para más aliados y que sirve también de antecedente para luego cuando se desarrollan otros proyectos, hay como hitos que ha ido marcando la empresa de, ya hice este proyecto. Entonces probablemente cuando Ana ahora ve otros proyectos, por ejemplo ahora que Hubdev le está buscando, ya es, yo hice antes esto. Entonces es como su carta de presentación. Entonces también es clave ir generando ambos tipos de proyectos, nuevamente aquellos que están con impacto económico, impacto en general bajo, pero factibilidad alta, y aquellos que tienen un impacto alto y factibilidad alta también. Con ello cerramos la clase de hoy. No sé si tienen alguna consulta adicional. No, gracias. Estaba súper. Gracias por todo tu conocimiento y experiencia. Muchas gracias, que tengan un buen día y conmigo nos vemos el viernes porque mañana volvemos al módulo de ferias con Luis. Gracias, Estrella. Chao. Gracias, Estrella. Y si puedes, no te olvides que nos mandes lo que te pedí. Gracias. Sí, no te preocupes, justo el viernes viene Denise, va a estar en la sesión con nosotros, que es el equipo de alianzas, para que nos explique el próximo año también qué mercados están priorizando. Gracias. ¿Nos puedes dejar tu teléfono o correo para poder comunicarnos contigo? Sí, claro, y ahorita les pongo en el chat. Igual estoy en el grupo. Ok, gracias. Muchas gracias a Muy todos. muy bueno la charla. Ayer y hoy día muy bueno, muy bueno. Gracias Giovanna, gracias Sandra, gracias a todos los conectados. Para comentarles que ya en máximo 1 hora subo esta grabación a la plataforma y mañana los esperamos a las 10 de la mañana, mismo enlace, para seguir con el módulo A que es de ferias. Y bueno, a cuidarse, nos vemos. Gracias. Gracias, Carlos, Pero- gracias.